Bienvenido a nuestra clase número 7 de símbolos proféticos. En esta clase hablaremos sobre la consistencia que existe y es evidente en las escrituras de números, animales, lugares o figuras que tienen un significado especial. Esto puede ser muy útil para interpretar los sueños y visiones que nosotros tenemos. Un ejemplo de esto es el número 12, en el cual existe en Israel 12 tribus, 12 apóstoles. Luego en el Nuevo Pacto, Jesucristo llama a sus 12 apóstoles. El árbol de la vida, graficado en Apocalipsis, habla de 12 frutos, uno para cada mes del año. Y también la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas. Ignorar estos símbolos proféticos, el número 40, el número 7, el número 3, a lo largo de todas las escrituras, nos hará perder, si es que los ignoramos, una gran riqueza espiritual, la cual servirá para nosotros conocer en profundidad los planes de Dios para nosotros. A continuación veremos gráficamente mucho más al respecto. Hola, mi nombre es Gabriel Valdebenito y hoy vamos a hacer la clase número 7, Simbología Profética. Así que por favor acompáñenme en las escrituras al libro de Habacuc en el capítulo 2, en el primer verso. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Constantemente en las escrituras podemos ver desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis que los elementos como símbolos están siempre involucrados cuando se trata de la voz de Dios. Como aquí lo dice el profeta, la voz de Dios, Él la está esperando, pero de una forma visible. Nosotros a veces estamos acostumbrados a escuchar o esperamos que la voz de Dios sea de forma audible, pero Dios puede hablar de muchas maneras. Recordemos que el profeta Ezequiel, profetizando este mover grande del Espíritu que comenzó en Hechos 2, en el profeta Joel, en Joel 2:28, podemos ver que él habló que la manifestación del Espíritu traería sueños, visiones y profecías. Y los símbolos están involucrados a la hora de interpretar los sueños y las visiones. La voz de Dios se puede ver con los sentidos espirituales. Entonces, nosotros hemos hecho una lista de símbolos que son los más representativos o los más importantes que nosotros creemos para poder entender este lenguaje de lo profético, este lenguaje misterioso que Dios usa para hablar en sueños, en visiones y en diversas clases de experiencias sobrenaturales. Así que, por favor, acompáñenos en esto. Hemos comenzado con números. Vamos a hablar ciertos números, qué significan los números, a qué hacen referencia los números. También usted tiene que entender que hay contextos para poder entender los números. A veces hay sueños y hay visiones donde Dios a través de un número puede darte un capítulo bíblico o una coordenada, o Él te puede estar hablando de forma simbólica o referencial acerca de algo que tiene sentido para ti, tal vez algo de tu infancia o tal vez algo que sea muy común y repetitivo. Ahora, en los siguientes números que vamos a mostrarles, vamos a ver qué significa cada uno. El número 1, ¿qué representa el número 1? Representa a Dios, representa la unidad y representa el comienzo. Podemos ver que en el primer capítulo de Génesis se nos habla acerca del comienzo. Siempre el 1 se refiere a lo que está primero, a lo que va adelante, o la unidad completa de Dios. Ustedes saben que son 3 y ellos son 1. El número 2, ¿qué representa el número 2? Es el número que representa el testimonio. Recordemos que las escrituras nos habla que por boca de 2 o 3 testigos, un testimonio es veraz. Así que el número 2 se representa dar testimonio o los testigos. El evangelismo también está involucrado porque es el testimonio de Jesucristo o el espíritu de la profecía. También representa el número 2 la división. Ustedes saben que cuando hay 2 visiones es porque hay una división. El número 3, ¿qué representa? La triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También representa el testimonio. Recordemos lo que el apóstol Juan escribió en sus cartas acerca de que son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
También podemos entender que el número 3 se puede asociar hacia la comunión o hacia la comunidad. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy en medio de ellos. El número 4, ¿qué representa? El número 4, cuando usted lee las Escrituras, podemos ver que hay referencias acerca de los 4 puntos de la tierra, o los 4 puntos cardinales llamado también. Entonces representa la tierra o representa la misma creación. El número 5 lo podemos ver en Efesios 4, por ejemplo, cuando se hace una referencia acerca del ministerio quíntuple, acerca de estas 5 gracias o diaconías que son repartidas para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros hemos asociado el número 5 con los ministerios. El número 6, como ustedes ven también en Génesis 1, vemos que en el 6º día Dios creó al hombre, al ser humano. Entonces hemos asociado el número 6 a la raza humana, a la humanidad del hombre, o también se puede representar a lo carnal, ¿no? También sabemos que en el día 6º el hombre cayó en el pecado. El día 7, el número 7, que lo asociamos con el día 7, lo podemos asociar también con el descanso, al Shabbat, o lo perfecto, lo completo de Dios. Amén. Así que cada vez que usted vea el número 7 en un sueño, tal vez en una referencia, en su diario vivir, hay mucha gente que se despierta en las madrugadas y dice, ¿por qué siempre despierto a cierta hora? E incluso en esos números Dios te puede estar hablando. El número 8 lo hemos puesto como, o lo hemos declarado como el número de los nuevos comienzos. También es un número que está asociado a la circuncisión, a la purificación. Recordemos que al 8º día se llevaban los niños para ser circuncidados en el templo. El número 9 lo hemos asociado al Espíritu Santo. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios en el capítulo 12, enumera los 9 dones del Espíritu. También sabemos que el Espíritu Santo son 9 los frutos del Espíritu que están mencionados en Gálatas 5. Entonces hemos asociado el número 9 al Espíritu Santo, pero también a la obra y los dones del Espíritu Santo. El número 10 lo hemos asociado a las referencias acerca de los 10 mandamientos, como lo dice Éxodo capítulo 20. Podemos ver que el número 10 representa el juicio, representa pruebas, representa la ley o el testimonio de la palabra también representa, porque sabemos que la ley también es un testigo. El número 11 lo representamos nosotros como lo incompleto, lo que está desordenado, lo que está confuso, pero vamos camino al 12, que nosotros vemos constantemente el número 12 en las Escrituras. Son 12 los apóstoles, son 12 las puertas de la Jerusalén, y hay constantemente una referencia, y por ejemplo las 12 tribus de Israel. Entonces aquí hemos asociado el número 12, lo mostramos y lo representamos con también el gobierno de Dios, pero lo completo y también lo establecido por Dios, el diseño de Dios establecido para gobernar. Entonces cada vez que usted vea el número 12, posiblemente lo que el Espíritu Santo le está haciendo referencia y le está llamando la atención a usted es al gobierno, al orden de Dios, al diseño de Dios. El número 13 también lo hemos asociado hacia la rebelión. El número 14 lo hemos asociado, como dice Éxodo capítulo 12, a la Pascua o a la Pesaj, donde podemos ver que en el 14 del mes primero, según el calendario que Dios les dio al pueblo de Israel, podemos ver que el sacrificio se hace de un cordero. Entonces, el número 14 representa la Pascua, representa sacrificio, representa la expiación. El número 15 le hemos asociado a las gracias, a la libertad, al honor y también al descanso. El número 24, usted como ha visto en las Escrituras, también es algo que es muy inconstante. 24 ancianos son los que están alrededor del trono de Dios, eso está en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, pero también vemos las órdenes sacerdotales que estaban establecidas para servir y oficiar en el templo, y eran 24. Entonces hemos asociado el número 24 al orden sacerdotal o al gobierno celestial también. El número 40, yo sé que tal vez muchos tendrán preguntas acerca del número 40.
Y el número 40 lo vemos repetitivamente, los 40 días del diluvio, los 40 años que estuvo Israel en el desierto, los 40 días que Jesús estuvo en un desierto, etc. Entonces el número 40 lo asociamos a la preparación, a un entrenamiento o a un ciclo o un proceso espiritual. Eso es importante, es un proceso, un ciclo espiritual. El número 50 lo relacionamos al Pentecostés o al Shavuot, como es en el hebreo. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? Ustedes saben lo que está en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, pero Pentecostés es la palabra griega que significa 50 días contando desde el día 14 de la Pascua. Entonces, el 50 lo vinculamos al Pentecostés, también al Espíritu Santo o al jubileo. A los 50 años se celebraba en Israel también el año agradable de Dios de libertad. Entonces, por eso es que también el número 50 es asociado con la liberación. El número 100 es interesante y muy importante. Nosotros lo hemos asociado con una medida completa, con la recompensa y los hijos de la promesa o la plenitud de los hijos de Dios. Y el número 1000 que también constantemente en las escrituras usted lo va a ver. El número 1000 lo hemos asociado a la madurez de los tiempos o una era o un milenio o un periodo, una dispensación completa. Ahora, quiero que me acompañen para que ustedes también puedan ver qué significa cada color. Mucha gente, Dios les habla a través de los colores, los visita en sueños a través de colores, texturas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso también acerca de los colores. ¿Cuál es el color blanco? ¿Qué significa el color blanco? El color blanco está asociado siempre a la pureza, a las obras justas, las vestiduras blancas que representan las obras justas, dice el libro de Apocalipsis, a la santidad, a la pureza. Ahora, el color dorado. Podemos ver constantemente en las escrituras que el dorado, que también va vinculado al oro, representa o está asociado siempre a la gloria de Dios, a la divinidad y la naturaleza santa de Dios y su poder. El púrpura también está vinculado a la realeza. Recuerden ustedes que también en las vestiduras y el ornamento sacerdotal, el púrpura estaba vinculado. Entonces hemos asociado el púrpura a la realeza y al sacerdocio. El plateado, ¿qué representa el plateado? Representa la redención, pero también representa, según el contexto de la revelación que estamos viendo, representa la traición. Recuerden que a Jesús por 50 monedas de plata lo vendieron. Esa era la palabra que estaba escrita en la profecía. El rojo, aquí lo representamos al pecado, pero también, según el contexto, lo podemos asociar a la pasión o las guerras. Las guerras siempre están vinculadas al derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué representa lo multicolor o un arco iris? Por ejemplo, el pacto puede representar la honra o el ámbito del cielo, el ámbito de Dios, la paz de Dios con la creación. El verde, ¿qué representa? El verde representa la abundancia, la fructividad, pero también representa la vida. Podemos encontrar todo esto en la creación. Siempre donde está verde, nosotros sabemos que allí algo bueno está sucediendo. El café lo relacionamos a la naturaleza humana, pero también a lo terrenal, pero según el contexto de la revelación puede ser algo terrenal que es de la tierra o también algo terrenal pecaminoso o asociado hacia las tinieblas. Entonces el café tiene que ver con la naturaleza de lo que hay en la tierra, de los animales, pero también del ser humano. El azul nosotros lo asociamos con la revelación y el entendimiento. El negro, lo misterioso, lo oculto, lo que está cubriendo lo que ha de acontecer. El celeste es lo angelical, lo celestial. Y otro color que nosotros también hemos considerado y que yo he oído mucha gente que me lo ha dicho, que ha soñado, es el rosado. El rosado puede representar la sensualidad, lo moral o inmoral.
o puede representar lo infantil, lo que es tierno. Ahora, acompáñenos, por favor, a ver qué representan ciertas criaturas en el lenguaje profético cuando está vinculado a sueños, a las visiones o a referencias que tú ves en tu diario vivir, porque no solamente sucede esto mientras dormimos. Cuando tú tienes un estilo de vida profético, puedes ver la voz de Dios en la creación, aún con tus ojos abiertos, en tu diario vivir. Entonces vamos a pasar por esta rápida lista y usted quedará impresionado. Mire, dice, vamos a comenzar con el león. El león, ¿qué representa? El dominio. Representa la autoridad de Cristo, pero también, según el contexto, puede representar la acechanza de Satanás. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice las Escrituras. El león también representa la valentía, la osadía y la intimidación. Vamos a ver qué representa la lechuza o el búho, que es un primo muy cercano. Representa la sabiduría, la prudencia, la hechicería y el vigilar. Sabemos que la lechuza es un animal nocturno y es el animal que tiene un rango de visión poderoso cuando la luz cae en la noche. Entonces, ahora, por favor, quiero que coloque atención de esto. Muchas de estas cosas que nosotros estamos hablando, voy a continuar ahora, pero es importante hacer este paréntesis. Mucho de lo que nosotros estamos hablando son referencias y significados que son intuitivos en el espíritu. Por ejemplo, podemos ver a José interpretándole un sueño a Faraón, donde Faraón vio vacas y espigas. La pregunta es, ¿de dónde José tomó la referencia de que las vacas representaban tiempos o abundancia? No lo sabemos. Tal vez era algo común en la cultura de ellos, pero no está explícitamente escrito en las escrituras. Entonces, hay cosas que se interpretan de forma intuitiva en el espíritu. Por esa razón es que Satanás no conoce el lenguaje del Espíritu Santo. Puede entender ciertos principios del mundo espiritual, pero no conoce el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso es que las profecías las puede interpretar un hijo de Dios, aquel que tiene el mismo espíritu que inspiró las palabras proféticas. Entonces, continuamos. El águila representa el liderazgo, representa lo profético, la visión, pero también puede representar un falso profeta, según el contexto donde se está llevando a cabo la revelación. La paloma, yo sé que esto muchos de ustedes ya la conocen. La paz o representa el Espíritu Santo, o la presencia de Dios o el sacrificio. Recuerde que las palomas también eran un elemento de sacrificio. El buey representa el liderazgo, la fuerza, el trabajo y también la prosperidad. Las vacas representan la provisión, la economía o temporadas o los negocios. Hay gente que sueña con vacas y es porque seguramente Dios le está hablando acerca de una economía o un negocio que está por inaugurarse. ¿Qué representa el caballo? La rapidez, el movimiento espiritual, la aceleración. Usted sabe que los caballos hacen posible la velocidad en la guerra, representan también las fuerzas terrenales o la altivez del hombre. ¿Ah? Pablo iba a Damasco en su caballo cuando Cristo se le apareció. Él iba en esa obsesión de perseguir a los cristianos. Entonces ahí representa la altivez. El zorro, la sutileza, el engaño, la astucia y la malicia. Incluso popularmente el zorro siempre es asociado así. Las ovejas representan el pueblo de Dios, la inocencia, la confianza que hay en el oír la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Las ratas, mucha gente tiene sueños con estos animalitos, con estos roedores. ¿Qué representa la rata? Representa lo inmundo, representa al devorador, las plagas y la miseria. El pescado o los peces representan las almas, la humanidad y también el carácter del hombre. Las maldiciones se pueden representar con una serpiente, por ejemplo.
Lo demoníaco, el engaño, las calumnias, incluso la brujería, la serpiente está muy vinculada también al ámbito de lo oculto. El lobo, ¿qué representa? El devorador, un falso ministro, puede ser un profeta falso, un maestro, un pastor falso. Cualquiera puede ser un lobo. Eso es lo que representa el lobo, el engaño, la división. El gato. El gato representa el egoísmo. Es un depredador, también representa el encanto, la manipulación. Las hormigas, la laboriosidad, el trabajo arduo en equipo, lo fastidioso o las palabras molestas también representan la hormiga. Y los perros. Los perros representan espíritus inmundos. Tal vez al más de alguno de ustedes ha soñado que un perro le persigue y le quiere morder, y usted siente esa opresión demoníaca en ese sueño o visión. Ahora, según el contexto, también el perro puede representar la confianza. Usted tal vez vea a su mascota favorita y usted ve que él se acerca, usted lo acaricia y eso representa la confianza, la fidelidad también. Los perros son asociados a la fidelidad. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Popularmente lo dicen así, pero también vemos que es un hecho. Ahora, quiero hablar acerca de los elementos. Tal vez Dios te ha querido hablar a través del viento. Recuerden que Romanos 1:20 dice que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. Así que la creación está involucrada en expresar la voz de Dios, en expresar el poder y la deidad de Dios. Entonces, ¿qué son los elementos? ¿Qué representan en las escrituras? ¿Qué representan en un estilo de vida profético? El fuego. El fuego representa el poder, la santificación, al Espíritu Santo, el testimonio del cielo, pero también puede representar la destrucción o el juicio divino. El agua. El agua es asociada a la vida, a la purificación, a la sociedad de las multitudes, como los mares, por ejemplo, a la limpieza de corazón o al mover del espíritu. El mover del espíritu muchas veces se puede ver como olas que vienen. El viento representa al Espíritu Santo, a los mensajes de Dios, los mensajeros. Ustedes saben que dice en las Escrituras que Dios hace a sus mensajeros como vientos y a sus ministros llama de fuego. Representan los mensajeros, los mensajes de Dios, o también puede representar una oposición espiritual en el propósito, ¿no? Recuerden que los discípulos iban en la barca y los vientos eran contrarios. Ahora la tierra, ¿qué representa la tierra? La tierra representa lo terrenal, la naturaleza del ser humano o de toda criatura que vive. Representa los carnal y también los procesos. Ahora, ciertos elementos que quizás son domésticos o muy representativos para tu vida. Vamos a ver qué representa la luz. La luz representa la revelación, representa la claridad, el entendimiento. Recuerden lo que dice las Escrituras en Efesios 1 cuando el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso. Dice que le sean alumbrados los ojos del entendimiento o los ojos del corazón, que sean alumbrados. Así que la luz la hemos asociado a la revelación. ¿Qué representa la noche? Cuando tú te ves en una experiencia espiritual y está todo oscuro. Las tinieblas, las dudas y los temores, por lo general representan la noche. Los anillos, el compromiso, el pacto, puede ser matrimonial o un pacto ministerial, también representa la responsabilidad. Un árbol, ¿qué representa? Las personas, las familias. Vemos que constantemente en las escrituras hay profecías que son habladas a los bosques. Hay profecías que son habladas a ciertos tipos de árboles. ¿Y qué representan estos árboles? Representan las personas. Entonces, el árbol lo hemos asociado a las familias, lo hemos representado a tipos de personas, pero también a la idolatría. Sabemos que una de las cosas que Dios le reclamaba al pueblo de Israel es que ellos, en lugares altos, a veces debajo de los árboles, practicaban el adulterio espiritual, que es la idolatría. Así. Automóviles, por ejemplo, anote usted allí los automóviles. La vida de una persona, su proceso o su ministerio. ¿Qué representa?
Un automóvil, gente dice, yo me soñé en un automóvil. Seguramente Dios te está hablando acerca de tu proceso, de tu peregrinaje, o está hablando acerca de tu ministerio. Una cama, ¿qué representa? La cama representa el descanso, la meditación, la intimidad. Representa también, según el contexto, la pereza puede ser o la enfermedad. ¿Qué representa una camioneta? Hay gente que se ve cambiando de un auto hacia una camioneta. Representa la familia, ¿no? En una camioneta caben muchos más. Representa un ministerio familiar o vacaciones. La cárcel. Hay gente que se ve en cárceles. Hay cárceles espirituales. La cárcel representa un cautiverio, una prueba o un juicio. Ahora, ¿qué representa un camino? Un rumbo, una decisión, un viaje o una conexión. Los desiertos son los procesos, las pruebas y los juicios. Un embarazo. Hay mucha gente que se acerca y me dice, soñé que estaba embarazada. ¿Mm? El embarazo, ¿qué representa? Representa un tiempo de espera, representa un proceso o algo que va a ser dado a luz. Puede ser un proyecto, un sueño, puede ser una palabra, una promesa de Dios. Las escaleras, un cambio de escenario, un cambio de tiempo, de temporada, un tiempo de subir, de conectarse a lo celestial. Recuerda lo que vio Jacob en Génesis 28, cuando vio en Betel esa visión donde hay una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Representa la unión de lo espiritual, representa lo divino y lo celestial. Una espada. ¿La espada qué es? Nosotros sabemos lo que dice Efesios 6, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que anote usted allí, la palabra de Dios. La guerra también, incluso las divisiones representan la espada. Las tormentas, una perturbación, una guerra espiritual o una oposición. O puede ser una tormenta de gloria. Un tren. Hay gente que sueña con tren. Yo he soñado con trenes. Un destino, una estación o estaciones de la vida o de la iglesia, el aceleramiento continuo. Una ventana. La ventana representa la revelación, la perspectiva o la bendición. Cuando dice Malaquías, probadme en ello, o si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde un acceso espiritual. Entonces, tenemos que entender que la clave para poder descifrar la simbología profética que Dios expresa en nuestro diario vivir o aún en experiencias nocturnas espirituales, es saber la fuente que lo origina. Si usted está conectado al Espíritu de Dios, si usted es una mujer y un hombre de ayuno, de oración, que tiene un corazón puro y labios puros, usted siempre va a poder conectarse a la fuente. Y la fuente, que es Dios mismo, le va a dar a usted por el Espíritu Santo el entendimiento de las intenciones del corazón de Dios cuando Él le habla con esa clase de lenguaje de símbolos. ¿Por qué Dios nos habla en símbolos? Porque es algo que el enemigo no puede conocer. Es un lenguaje cifrado, es un lenguaje encriptado, y cuando nosotros estamos cerca del corazón de Dios, Él nos va a dar la interpretación de sus intenciones y de sus pensamientos. Así que les queremos bendecir por participar en esta clase y nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós. Y así concluimos esta clase en la cual pudimos ver gráficamente algunos símbolos proféticos. Debemos recordar lo que las Escrituras dicen en 1 Corintios 15:45. La palabra dice que el primer Adán es un alma viviente, mas el postrer Adán es un espíritu vivificante. Somos un espíritu, por lo tanto el lenguaje en el cual nosotros debemos operar es un lenguaje espiritual. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este lenguaje sobrenatural de los símbolos proféticos. Señor, te doy gracias por este día. Señor, yo sé que tu propósito es que tu iglesia entienda los sueños, entienda las visiones. Señor, yo sé que hay muchos misterios escondidos y planes que son claves y que son transmitidos a tu pueblo a través de sueños y visiones y a través de las Escrituras. Y yo sé que están descodificados, pero para
para tus discípulos esos códigos están expuestos. Te pido que el espíritu de revelación y la guianza de tu espíritu pueda traer, Señor, claridad respecto a las escrituras y al lenguaje espiritual con el cual tú nos hablas, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque tú hablas de muchas maneras. En el nombre de Jesús. Amén.